1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Bienvenidos santos a la casa de Dios. Una explosión de júbilo en el país. Tenga la amabilidad de sentarse. Qué bueno, muy bien, qué barbaridad, qué rico. Vamos a levantar nuestra Biblia bien en alto y hacer juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. Dios nos va a hablar en esta noche. A ver, digan todos juntos conmigo, santos: esta es mi Biblia. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Nunca jamás seré igual. Amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo número 8, por favor. Daniel, capítulo número 8. Hoy he cambiado el estudio bíblico de Hebreos porque quiero que nos vayamos preparando para nuestra segunda noche de recarga, lo que va a haber este día viernes. Que por cierto, la licenciada Julia Alvarado, quien es la directora de la Iglequid, de nuestra iglesia infantil, ha preparado un programa para los niños. Así que ese día habrán películas, palomitas de maíz y refrigerio para los niños. Así es, ¿verdad, Julita? Así que si usted no tiene con quién dejar a sus niños, tráigalos ese día. Yo me voy a ir a dar una vuelta para que me den palomitas de maíz. Entonces, así es que, queridos hermanos, esa noche estará tremenda. Capítulo número 8, versículo 27 del libro de Daniel. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso, enérgico y expectante amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de sus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde las has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti contra ti pecamos. Y de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos hable a nuestras vidas. Siéntense, por favor, un momentito, hermanos lindos. Esta noche quiero predicarles un breve mensaje que lleva como título: la oración que Dios honra. La oración que Dios honra. La oración de Daniel, queridos hermanos, es una de las oraciones más inspiradoras e informativas que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Hay muchas oraciones en la Biblia, oraciones de Moisés, de Jesús, de Pablo, oraciones de los apóstoles, oraciones que aparecen en la Biblia, pero particularmente esa oración que está contenida en el capítulo número 9 del libro de Daniel es inspiradora, es informativa para nosotros, y creo que la palabra de Dios nos enseñará hoy con respecto a la oración. El contenido de la oración, queridos hermanos, es muy significativo, pero sobre todo es significativa la actitud con la cual Daniel oró, y es de gran importancia para nosotros para poderla entender. Quizá antes de entrar detenidamente a analizar la oración, que no lo vamos a hacer toda porque es una oración que comienza en el capítulo número 3, en el versículo 3 del capítulo 9 y termina en el versículo número 23. Pero vamos a tratar de entender algunos elementos, entendiendo la oración que Dios va a honrar, porque definitivamente nos estamos preparando para una jornada grande de oración. Veamos en primer lugar el contexto en el cual se da la oración. Creo que hay dos elementos que debemos de entender del contexto que se da la oración. El primer elemento es como la actitud o la situación o las características o la realidad que estaba viviendo Daniel cuando invocó a Dios. El capítulo número 8, versículo 27, dice cómo se sentía el hombre de Dios. Daniel, Dios es mi juez. Miren lo que dice: y yo, Daniel, estaba quebrantado, estaba enfermo, y a algunos días, y cuando convalecía, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado. Hermanos lindos, vemos como un hombre de Dios se encuentra ahí con 4 características. Dice que estaba quebrantado, estaba enfermo, convaleciente y espantado. Algunas veces nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones como estas, quizá lo que menos pensamos es en oración. Pero le voy a decir algo: cuando usted se encuentre quebrantado de la vida, quebrantado de las situaciones, de las realidades que hemos vivido, las realidades que nos toca vivir en este valle de lágrimas en el cual nosotros transcurrimos, independientemente de las razones que nos lleven al quebrantamiento, pueden ser emocionales, afectivas, pueden ser traiciones, pueden ser cualquier tipo de situación que nosotros hayamos vivido. Pero, queridos hermanos, estaba quebrantado, pero no solamente eso, estaba enfermo, dice en el número 1, estaba enfermo. Hermanos lindos, hay veces uno puede estar quebrantado, pero si está bien de salud, uno va a enfrentar la vida sin ningún problema. Pero el hombre estaba enfermo, y no solamente enfermo, sino estaba convaleciente, porque dice ahí el versículo 27, estaba convaleciendo, es decir, tenía una enfermedad. Y yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un hospital, pero ahí realmente uno, hermanos, demuestra que uno no tiene salida. Yo me recuerdo que en una Navidad estaba en el hospital de diagnóstico hace varios años ya, y cuando pues, o sea, uno realmente se queda sin nada. O sea, ahí no están ni amigos, ni cheros, ni iglesia, ni nada. O sea, uno está enfermo solamente tal vez con los seres más cercanos, pero hay un momento que uno se queda solo y está convaleciendo.
y hay una sensación de impotencia frente a la vida. Yo no sé, en estos días han habido varios hermanos que les ha dado el virus del chikungunya. Yo no lo puedo pronunciar, se dice un montón de cosas, va. El hermano, ¿cómo le dice el hermano? Ni sabe decir el nombre de la enfermedad. Ese virus de chikungunya. El punto es, santo, que la gente de repente dice que quiere dar pasos, pero no puede. O sea, de repente le duelen las articulaciones, como que tuviera Guillain-Barré, se desmaya, o sea, se quebranta y no puede enfrentarse. O sea, es una situación difícil. Y luego dice el profeta que estaba espantado también al final porque no entendía la visión. Si ustedes son lectores de la Biblia, entenderán que el contexto del pasaje, en el capítulo número 7, Dios le muestra a Daniel una visión difícil de entender, que era acerca de los reinos venideros. En el 7:3 dice que vio 4 bestias. En el 7:4 dice que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. En el 7:5 dice que había otra segunda bestia que era semejante a un oso, que hablaba de los imperios que iban a haber en ese tiempo. Luego en el 6 aparece la otra bestia que era semejante a un leopardo. Y en el 7 aparece después otra bestia que era espantosa y terrible. Entonces el hombre se mira ahí frente a una visión acerca de los eventos del porvenir y él no logra entender qué era lo que estaba pasando. Entonces vemos la actitud de ese hombre que estaba lleno de quebranto, estaba enfermo, estaba convaleciente y estaba espantado. En ese contexto, a él le quedaba solamente recurrir a la oración. Porque quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros estemos en una situación como esta, si nosotros solos queremos cargar con nuestros propios quebrantos, enfermedades, convalecencias o nuestros propios espantos, nos vamos a hundir más. Pero cuando nosotros levantamos las manos hacia el Padre Dios y trascendemos de las trivialidades de la vida, podemos decirle: Señor, en nosotros ya no hay fuerza contra esto, pero venimos delante de ti creyendo que tú vas a actuar y vas a obrar a favor de nosotros. Esa es una actitud muy bonita. Hay un canto que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, pero delante de ti me rindo. O como le dijo Josafat cuando venía todo aquel ejército en 2 de Crónicas capítulo 20: Señor, contra nosotros no hay fuerza, viene ese ejército grande, no sabemos qué hacer y a ti levantamos nuestros ojos. Entonces eso es lo primero que hay que entender: el quebranto, la enfermedad, la convalecencia y el espanto que estaba viviendo el profeta. Pero en medio de todo eso hay un segundo elemento, y es que en medio de esa situación de quebranto se acuerda de las promesas divinas de restauración. Aparece como un rayo de esperanza cuando venía esa situación. Quizá ustedes deben entender, hermanos, que el contexto en el cual Daniel escribió: Daniel estaba cautivo, se lo habían llevado a Babilonia cautivo durante 70 años que duró el cautiverio, y entonces los ríos de Babilonia, frente a los ríos de Babilonia se ponía a llorar el pueblo porque había quedado destruido, habían botado el templo, habían botado la muralla, la arquitectura, se habían llevado, es decir, el pueblo de Israel era una diáspora que estaba viviendo esclavo en otro pueblo, en ese caso en Babilonia. Pero ahí aparece el capítulo número 9, en el versículo número 1 y 2, donde dice: en el primer año del rey Darío, hijo de Asuero, 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse de la desolación de Jerusalén. ¿Cuántos años eran? 70 años. O sea, miren, hermanos, ahí hay un rayo de esperanza allá. Ahí hay una luz de esperanza. Porque estaba quebrantado, estaba enfermo, convaleciente y estaba lleno de espanto por la situación que estaba viviendo de cautiverio, donde había perdido su identidad, su libertad. Pero en medio de eso vienen las promesas divinas, y es que, santos, el cautiverio no iba a durar para toda la vida, porque Dios ya le había dicho al profeta Jeremías que solamente iba a durar 70 años y después el pueblo de Israel iba a regresar a reconstruir las murallas, iban a regresar a reconstruir el templo e iban a adorar a su Dios en el monte Sión, en el monte de Jerusalén. Es decir, hermanos, yo quiero decirles también a ustedes que su mal, su quebranto, su enfermedad, su convalecencia, su espanto no va a durar toda la vida, porque el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, está preparado para todos aquellos que hemos creído en nosotros. Siempre hay un tiempo de restauración para nuestras vidas.
Alabado sea Dios para siempre. Diga conmigo, mi quebranto no durará para toda la vida. Griten, mi enfermedad no durará para toda la vida. Viene el Kairos de Dios. Para los que no saben qué es Kairos, es el tiempo oportuno, específico, a una persona específica en una situación específica. Es decir, Dios le habló al profeta: estás enfermo, estás quebrantado, estás convaleciente, estás espantado, estás destruido, pero viene todavía la esperanza. Y es que precisamente ahí se acordó, seguramente Jeremías estaba leyendo, seguramente Daniel estaba leyendo la palabra de Dios y había leído Jeremías capítulo 25 versículo 11, donde dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años nada más. Luego dice en Jeremías 29 versículo 10 y 11: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver de este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis en sus vidas. Mis amados hermanos, yo vengo a esta noche con una palabra de esperanza para ustedes, y esa palabra de esperanza está contenida en el versículo número 10. Dice el Señor que les diga esta noche que cuando ya están por cumplirse los años en que el quebranto, el espanto, la enfermedad y la convalecencia se va a terminar, porque ya se terminaron esos años, porque el Señor nos va a visitar, porque va a despertar sobre nosotros la buena palabra para hacernos volver al lugar que Él nos tiene. Y por eso estamos ahora acá. Estamos ahora acá no por nadie, no por hombre alguno, sino estamos acá obedeciendo la voz de Dios que Él nos ha traído para poder entender que todavía hay esperanza, porque Dios puede abrir camino donde no hay camino. Dios puede hacer salir agua de la roca. Dios puede hacer manantiales en medio del desierto. Si lo creen, díganme un amén, amén, amén. Oh, aleluya. Levanten su mano, por favor, y griten esto, pero grítenlo con mucha expectación. Diga conmigo: yo creo firmemente que hay una visitación de Dios para mi vida. Dios va a despertar un avivamiento en mi vida, porque los pensamientos de Dios son de paz y de bien. Amén. Toque con el codo al de la par y dígale: llénese de esperanza, hermano, porque no va a durar para toda su vida su situación. Pronto viene un nuevo amanecer para nuestras vidas. Algunos de ustedes podrá decir: pastor, pero yo estoy bien jodido en este momento, usted ni sabe lo que me pasa. Mis amados hermanos, yo no sé lo que le pasa, pero mi Dios tiene contado hasta los pelos de su cabeza y sabe lo que le pasa y sabe que viene un amanecer para su vida pronto. Si lo creen, díganme un amén, amén, amén. Aleluya. Luego, en ese contexto, viene la oración de Daniel. Miren qué bonito el contexto en el que se da la oración, hermanos. Y vamos a estudiar algunos elementos. Quizá no ver toda la oración, porque realmente versículo por versículo tendríamos que irla analizando, pero yo voy a tratar de resumirla en 3 cosas nada más esta noche para que nos vayamos tranquilos. La primera es que la oración que Dios honra es una oración que se hace con gran solicitud. ¿Están oyendo, santos? Se hace con gran solicitud. Mire lo que dice el versículo número 2, el versículo número 3, perdón. Dice la palabra: y volví mi rostro a Dios. Aleluya. Hermanos lindos, en medio del quebranto, la enfermedad, la convalecencia y el espanto, una de las cosas que nos queda a nosotros los cristianos es volver nuestro rostro a Dios. Esta noche es una noche de volver el rostro a Dios, hermanos. Esta noche es una noche preparativa para el gran día de la liberación que Dios tiene preparada, que es este viernes para todos nosotros. Yo oigo ruido, algo de Dios viene para nosotros, algo grande viene para nosotros. Dice la Biblia: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración,
en ruego, en ayuno y en silicio, en ceniza, en silicio y ceniza. Noten ustedes ahí ese versículo, dice que se volvió a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. La Biblia dice, venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. ¿Oyeron esto, santos? Es tiempo de volvernos a Dios. Y hermanos lindos, entiendan una cosa. Y eso se lo digo a ustedes que han venido a buscar de Dios esta noche. Ustedes no están acá por hombre alguno, ni por el pastor, ni por el fulano, ni la sutana, ni mengano. Estamos porque venimos a buscar el rostro de nuestro Dios, el Dios de los cielos. Y Él es galardonador de los que le buscan. ¡Aleluya! Entonces, buscar, dice, busqué el rostro de Dios, buscándole. ¿Y cómo le buscó? Con 4 cosas: oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Bueno, son 5 cosas, ¿verdad? Realmente. ¿Cómo se busca a Dios? Obviamente es la oración. La oración es el número de contacto con Dios. La oración es el camino para estar cerca de Dios. Para los que están preocupados, pastor, y vamos a durar toda una noche y no nos vamos a dormir. No, hombre. Los que fuimos al lago de Coatepeque se acordarán que pasó esa noche tan rapidito. Y aquí estábamos. O sea, y al siguiente día vamos a ir a trabajar sin ningún problema. Porque uno amanece con una energía tremenda, hermanos. Así que ese día hemos preparado un programa. Estamos limpiando, iluminando las 2 manzanas de terreno que tenemos ahí atrás. Porque vamos a hacer templitos. Se va a ir a orar y vamos a ir a buscar. Pero también, aparte de buscar el rostro de Dios, dice, vamos a ir a rogarle a Dios. O sea, cuando usted esté en quebranto, espanto, convaleciente y enfermo, vuelva hacia Dios, busque el rostro de Dios, ore, búsquelo y ruéguele. Y luego, ¿cómo se debe de rogar? Pues con ayuno, silicio y oración. Más adelante voy a explicar eso. Pero lo primero que hay que entender, queridos hermanos, es precisamente que una oración que Dios honra, o la oración que Dios honra, es la oración que se hace con gran solicitud. Permítame explicarles muy brevemente qué significa la palabra solicitud. La palabra solicitud, si vemos sinónimos, es tener un especial cuidado. Una persona solícita es aquella persona que busca a Dios con diligencia, con afán, con eficacia, con esmero, con amabilidad, con cortesía. Es un afecto especial, es una petición, es una demanda, un ruego, una súplica. Eso es ser solícito. Y Dios manda que seamos solícitos en la oración y que seamos solícitos en la ofrenda también. Un corazón solícito es el que está buscando la oportunidad de poder encontrarse con el Dios de los cielos. Entonces, hermanos, una oración con gran solicitud tiene 2 características. Primero, el profeta siente una carga profunda. Es decir, él estaba cargado, hermanos, al ver destruido su pueblo, al ver la situación en que estaba en cautiverio, al ver toda la diáspora que vivía ahí. Entonces había una carga profunda en su corazón. Y segundo, lo busca a Dios con ahínco. La palabra ahínco quiere decir insistencia. Cuando una persona tiene ahínco, estamos diciendo que es una persona empeñada, firme, perseverante, entusiasmada. Es como aquel Jacob que fue a luchar con un ángel en Peniel, donde se encontró cara a cara con Dios y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Ese es tener ahínco, es tener fervor, vehemencia, voluntad, diligencia, esfuerzo. Es tener un entusiasmo, un fervor tremendo, hermano. Entonces Dios quiere que busquemos al Señor de esa manera, con ahínco, con solicitud, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Me están oyendo, santos? Y luego suplica la atención de Dios, porque si ustedes miran en el versículo número 3 dice, volví el rostro a Dios y para buscarle, es decir, estaba tratando de llamar la atención de Dios, estaba tratando de que Dios se fijara en él. Segundo elemento, el primer elemento, hagamos un repaso de una oración que Dios honra, es aquella oración que se hace con solicitud. ¿Entienden lo que es la palabra solicitud, verdad, hermano? Cuidado, esmero, afán, eficacia. El segundo elemento de una oración que Dios honra es aquella oración que se hace con una profunda humildad. Con una profunda humildad. Porque miren cómo ora el profeta. Dice el versículo número 3. Me volví el rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, y lo hace con 3 cosas: en ayuno,
silicio, ¿y qué dice después? Y ceniza. Un lector de la Biblia rápido no se da cuenta de lo que dice ahí. Pero el ayuno, queridos hermanos, es precisamente, ¿cómo te diría? Eso implica el abstenerse de alimento, el abstenerse completamente de comer, y que el ayuno es una expresión externa de una experiencia interna que nosotros estamos teniendo. Cuando nosotros hemos entrado en jornada de ayuno en la iglesia ha sido maravilloso, hermanos, porque hemos visto la gloria de Dios, porque este hombre interior, esa bestia indomable que todos nosotros tenemos, que solo Dios puede dominar, cuando nosotros ayunamos, doblegamos la carne al espíritu. Entonces Daniel vino delante de Dios ayunando. Era un signo, como te diría, una expresión externa de algo que él estaba teniendo internamente, una experiencia interna. Luego dice que lo busca con cilicio. Nosotros no entendemos lo que es el cilicio, pero era un vestido hecho de pelo de cabra o de camello. Imaginen ahora como que nosotros nos pusiéramos un saco de yute, que solamente le abrimos ahí un hoyo arriba y hoyos para las manos y nos ponemos eso. Queridos hermanos, su tamaño y forma variaban según la época. Muchas veces era una tela larga y rectangular, doblada y cosida en los dos lados, con aberturas para la cabeza y los brazos, que cubría el cuerpo entero y servía más bien para el luto y el arrepentimiento. Entonces se vistió de cilicio, en señal de que estaba en el arrepentimiento, en señal de que estaba buscando de Dios. Pero luego después dice también ceniza. La ceniza indica los restos de un fuego totalmente consumido. O sea, es decir, Daniel estaba pensando que realmente había tenido un mover de Dios, un avivamiento, pero estaba ya solo en cenizas, estaba todo consumado ya. Simbólicamente, hermanos, se refería a una persona inútil o sin valor. Si las cenizas se la tiraban en la cabeza o la tiraban hacia los cielos, o se untaban con ella, la persona simbolizando una autoidentificación de inutilidad y de impotencia. Entonces el profeta viene de esa manera, viene con ayuno, con cilicio y con ceniza. Es decir, es una actitud humilde de parte del profeta, ¿no lo creen, santos? Pero no solo termina ahí, también el profeta empieza a confesar sus pecados, porque mire lo que dice el versículo 4, dice la Biblia: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Miren, hermanos, qué importante es la confesión, ¿verdad? O sea, miren, no se trata de que vamos a pecar o no vamos a pecar. En última instancia todos somos, ¿cómo te diría?, pecadores. Pero lo importante es confesar delante de Dios. Yo les he dicho algo: si hemos fallado delante de Dios, tenemos tres caminos. 1, pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados. 2, aceptar el perdón de Dios. Y 3, levantarse y seguir adelante, hermanos. No hay otra actitud para poder seguir adelante. Entonces confesó su pecado y dice: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, el hombre viene humildemente a decirle: Señor, mira, realmente hemos fallado, pues hemos sido chuecos, hemos errado al blanco, hemos fallado, pero aquí estamos con una actitud correcta para tratar de buscar en humildad delante de ti. Pero también reconoce la grandeza de Dios y la situación desesperante del ser humano, porque miren lo que dice el versículo 7: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. En otras palabras es: tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la vergüenza que tenemos nosotros. Y luego implora la misericordia, la gracia y la misericordia de Dios. Miren el versículo número 9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nosotros nos hemos rebelado. Es una buena actitud en la oración, hermano. Es más, el viernes no falten, porque les voy a explicar un método de la oración, cómo se hace una oración verdadera. Y una oración verdadera comienza alabando a Dios y luego después dando gracias y luego después comienza con la confesión de pecados. Entonces el salmista humilde, el escritor sagrado Daniel está reconociendo humildemente que ha fallado delante de Dios, y eso está también implícito en el versículo 18 cuando dice: inclina, oh Dios mío,
tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque después dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. Interesante eso. Es decir, él está diciendo, mira, Señor, no venimos delante de ti, no venimos a elevar nuestros ruegos delante de ti confiados en que somos buenos. No, Señor, sino que venimos a elevar nuestros ruegos confiados en tus muchas misericordias delante de ti. ¿Están oyendo eso, hermano? Eso es como queriendo decir, Señor, reconocemos que somos unos desgraciados y que te fallamos, pero no elevamos nuestro ruego, nuestra oración y nuestra súplica confiados en nuestra justicia, porque somos pecadores, sino que estamos confiando única y exclusivamente en tu misericordia y en tu amor. Entonces, una oración que Dios honra tiene dos elementos. Uno, es una oración que se hace con solicitud. Segundo, es una oración que se hace con una profunda humildad. Y finalmente, el número 3, es una oración con gran solicitud. Nunca solamente está pidiendo por uno mismo, sino que pide por los demás también. Noten lo que dice el versículo 16. No ora solamente por su propia situación, sino que ora también por los demás. Versículo 16. ¿Están conmigo, santos? Dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre esta ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Somos la vergüenza, somos la burla alrededor nuestro. Es decir, Daniel olvida su propia situación y está orando por los demás. Se preocupa por la condición espiritual de los demás. Por lo menos eso aparece bien implícito en el versículo 18, cuando dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Estaba desolado. Y dice, y la ciudad sobre la cual te invocamos tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Damas y caballeros, permítanme terminar la enseñanza de esta noche. La oración, santos, que se hace con gran ahínco, con profunda humildad y con una gran solicitud por lo demás, es la oración que Dios contesta. Porque Dios contestó a Daniel inmediatamente después. Si ustedes se fijan cómo termina la oración, capítulo número 9, versículo número 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando un varón, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con la presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios responde la petición. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres, ¿qué dice después? Tú eres muy amado. Permítanme terminar de esta manera, hermano. Se lo digo una vez más. La oración que se hace con gran ahínco, la oración que se hace con una solicitud por los demás, la oración que se hace con profunda humildad, esa es la oración que Dios honra. Damas y caballeros, que nuestras oraciones también tengan este elemento para acercarnos al Dios de los cielos, no apelando a nuestra justicia o a lo bueno que somos, sino apelando a sus misericordias, a su amor y a su gracia para todos nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente.
Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.